Bueno, estamos nuevamente ya con este video. Gracias al Señor ya llegaron el hermano Roque, mi suegra, para meditar un poco esta palabra. Eh, Como le decía, vamos a estar leyendo San Juan 10, como ya el otro video lo estaba haciendo, que en un momento le corté, así que le voy a dejar a Roque que se esté presentando y después también a mi suegra. Saludo a todos los oyentes con la paz del Señor en esta noche y agradecido con el Señor por este momento que Nico nos invitó para venir, para meditar un poco la palabra del Señor. Y bueno, y de paso aprendemos también, ¿no es cierto? Acá tenemos maestros, tenemos, gracias a Dios. Así que, como Nico dijo, soy el hermano Roque y bueno, me presento, así que es la primera vez que hago el programa. Y si te quiero hablar por el micrófono, el otro, ¿eh? Muy buenas noches para todos, mi nombre es Alicia y estoy acá para compartir el programa también junto a mi yerno Nico y a mi esposo, el hermano Roque, que estamos aquí deseosos de compartir la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es bendita, es alimento, es lo que nos limpia, nos da vida. Y bueno, la palabra del Señor es el que escudriña la mente, el corazón y nos confronta muchas veces. Entonces, estamos más que agradecidos a Dios por permitirnos este privilegio de poder compartir con todos ustedes. Y bueno, como ahí se estuvo presentando mi suegra, el hermano Roque, gracias al Señor. Como estaba meditando ya en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 1 al seguir hasta el versículo 21, gracias al Señor. Ahí hablando, vamos a resaltar nuevamente lo que es el versículo del 1 en adelante. Ahí yo ya estuve dando un poco mi opinión, gracias al Señor, ahí desarrollando un poco, pero vamos a estar escuchando también al hermano Roque, a la hermana Alicia, que también dice: de cierto os digo, San Juan capítulo 10 versículo 1, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Así que ahí yo le invito a la hermana Lisa, al hermano Roque, si quiere meditar ya estos dos versículos. Yo ya estuve hablando un poco, como le dije. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Qué tremendo, muy linda la palabra. Y ahí podemos entender que en la antigüedad había, o sea, los que pastorean ovejas entienden más del tema, que había como un corral, y ese corral tenía una puerta. Por esa puerta entraban los pastores de las ovejas. Y aquellos que querían robar las ovejas o querían hacer algún mal, saltaban por la cerca, no entraban por la puerta. ¿Por qué? Porque lo hacían en una forma a escondidas, para que no se den cuenta de que estaba por hacer algo malo, sería, ¿no? Y bueno, por eso dice que el que entra por la puerta es el buen pastor, o sea, el pastor de las ovejas. No es un ladrón, no es una persona que viene a hacer algo malo, sino que viene para proteger, cuidar, alimentar a las ovejas. En estos dos versículos. Amén. Y el Señor Jesús acá cuando dice de cierto os digo, Él dice en realidad, a la verdad os digo. La verdad os digo que, como dijo la hermana, que este es el que salta por arriba del cerco y entra para hacer daño, para robar, no es cosa buena, ¿no es cierto? Hace cosas malas. En cambio, el que es bueno, que entra por la puerta, ese sí entra para cuidar las ovejas y alimentarla y darle todos los cuidados que necesita una oveja. Que si trasladamos el mensaje a nuestros días, serían los creyentes. Claro, sí. Serían los creyentes. Y porque hay muchos falsos pastores, podríamos decir, es el que salta por arriba del cerco. Y el pastor que es bueno, que va a cuidar las ovejas, él entra por la puerta, amigo con todo, charla con todo, una palabra del Señor para todos, y siempre está atento, ¿no es cierto? Pero en estos días tenemos el Señor Jesús, ya, claro, tenemos que tener cuidado, porque acá ya el Señor Jesús advertía que ahí iba a pasar eso, y que ya había en ese tiempo. Ya en ese tiempo no estaba, así que... Amén. Así que agradecido con Dios, gracias al Señor. Vamos a dejarla ahí. Ahí se va a escuchar. Y bueno, y dice: más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, como decía la hermana Alicia, había
hombres, incluso también hacían ese redil para los depredadores. Yo en el video anterior mencionaba que David, antes de matar a Goliat, él dice que había matado a un león y una osa, si no me equivoco, protegiendo las ovejas que su padre le había encargado a él. Y bueno, acá lo que Jesucristo está diciendo, que Él tiene un redil para protegernos de los enemigos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos cuidado y gracias a Él tengamos esa confianza, como decía la hermana Alicia, que nosotros a través de Jesucristo tenemos esa confianza de estar seguros, gracias al Señor. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El versículo 3 dice, a este abre el portero. Bueno, ahí yo quería resaltar un poco, no sé si la hermana Alicia, el hermano Roque tiene alguna información sobre cuál era el portero que menciona Jesucristo acá. Porque yo estuve leyendo y bueno, ahí la información que buscaba dice que este portero podía ser el Juan el Bautista, que vino abriendo el camino a Jesucristo. Que él ya vino a la tierra, empezó a predicar, a dar testimonio que Cristo era el Cordero de Dios, el Mesías que vino a dar la vida por la humanidad. Otros dicen que podía ser el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo a través de la palabra convence a la persona. Y otros dicen que podía ser también los profetas de la antigüedad que daban testimonio de Jesucristo, como David, como los otros profetas que resaltaban que iba a venir un rey, que iba a tomar el mando de David, pero ese reino dice que iba a durar, iba a ser para siempre. Y otro dice que podía ser un portero, que en ese mismo tiempo había un conjunto de pastores que se juntaban juntamente por ese redil, y dice que, bueno, estaba ese portero y veía al otro pastor y le dejaba entrar porque le conocía. Y ahí se iba a ingresar las ovejas en el mismo lugar. Porque después dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Es lo que también daba a entender que también puede ser eso, que como eran 2 o 3 pastores que se encontraban en un lugar, hacían el redil y cada uno se turnaban para poder cuidar a las ovejas, como yo dije, de los depredadores y también aquellos que iban a robar ovejas. Es la información que pude averiguar sobre este portero. Gracias al Señor. Tremenda la palabra. Yo saco mi conclusión, mi forma de pensar, que evidentemente había un portero, claro, sí, que cuidaba, pero si nosotros vamos a pasar esto en la vida espiritual, podemos designarle este trabajo al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Por más que muchos dicen que fue Juan el Bautista, otros dicen que fueron los profetas. Claro, sí, daba cuatro opciones, sí. Claro, pero no debemos olvidar que nada de esto se puede hacer si el Espíritu Santo no lo permite. Claro, exactamente, sí. O sea que este portero viene a ser como el Espíritu Santo que convence al hombre. Que convence al hombre. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz. O sea que si uno es oveja del Señor, uno va a escuchar la voz del Señor y no va a ser engañado. Claro. Ahora, esto es algo muy profundo, es para meditar, porque hoy por hoy andan muchos siguiendo por ahí a falsos maestros, falsos profetas, que le engañan con palabras persuasivas, con palabras dulces, que le engañan y le llevan para otro lado, para otro camino. ¿Para qué? Para destruirle, para matar su vida espiritual, para sacarle muchas veces dinero, para sacar provecho. Y las personas no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no están conociendo la voz de su pastor. Pero la palabra dice claramente acá en el verso 3, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Verso 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Por eso es tan importante escudriñar la palabra y saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, cuando hay un falso profeta, un falso ministro, un falso predicador o un lobo que viene vestido de pastor, que uno reconozca qué está predicando, cómo es su conducta, yo creo con que qué si voz. nosotros estudiamos la palabra del Señor, no vamos a ser engañados tan fácil. De ninguna manera. Porque hoy en día, viste que por ahí hay pastores que vemos, viste, en la televisión, en el YouTube, donde sea, y que la gente mira mucho hoy en día el TikTok,
También, sí. Y cosa que ni dice en la Biblia y la gente está aplaudiendo. ¿Por qué? Porque no estudia la palabra No, del Señor. por nada. No estudia, no lee principalmente. Porque si uno estudia la palabra de Dios, como dice nuestro pastor siempre, este es el manual de instrucción. Si vos Nosotros no nos podemos guiar por otro. por otro, no podemos guiarnos por cosas que no dice acá, porque esta es Exactamente. la palabra de Dios, no hay otra de ninguna manera. Y eso es lo que hoy en día está pasando y son engañados, pero porque no se estudia la palabra de Dios. Amén, como decía el hermano Roque, la hermana que hay, lamentablemente hay, y por ahí muchas veces algunos, porque me han dicho, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué pasa esto? La misma palabra nos menciona que van a haber falsos profetas, falsos maestros. La misma escritura nos está indicando eso. Pero como decían los hermanos, mientras que nosotros escudriñemos las escrituras, ni un falso maestro nos puede venir a sacar del camino del Señor. Porque hay un camino ancho y un camino angosto. Amén, pero el camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna. Y sabemos que acá Cristo también, él se está mencionando como la puerta hacia el Padre también. Que por medio de él podemos llegar al Padre. Él, en otra palabra, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Acá Jesucristo ya se está resaltando que Él es la puerta hacia Dios. Que no hay otra entrada al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Es lo que el Señor también nos está enseñando, que nosotros no podemos saltar o hacer otra cosa para llegar al reino de los cielos. No es como yo quiero, sino como la palabra lo indica. Gracias al Señor. Y el versículo 5 dice así: más al extraño no le seguirán, más al extraño no seguirán, sino huirán delante de él, sino huirán de él, dice, perdón, el versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. El versículo 6 dice, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Ellos no estaban entendiendo, Jesucristo estaba hablando ahí a los fariseos, al pueblo de Dios, y él decían que a esos falsos profetas las ovejas oyen, pero huyen delante de ellos. ¿Por qué? Porque no es la verdad de Jesucristo. Claro, porque si uno está sabiendo la palabra de Dios, cuando te mencionan algo, te dicen algo errado, ya te das cuenta que no es. Y por eso es muy importante estudiar la palabra del Señor. Leer, Totalmente, estudiar, sacar todos los datos posibles para ver. Pero en ese tiempo acá se ve que la gente no entendía la palabra del Señor. No entendía. Pero pasaba. Y en esto podemos sacar un mensaje literal que estaba pasando, pero un mensaje espiritual para nosotros hoy, una enseñanza, donde nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos. Tenemos, como siempre yo digo, tenemos que tener, pedir a Dios discernimiento, pedir a Dios sabiduría, entendimiento, que cuando leamos la palabra, nosotros podamos entender qué es lo que nos está hablando Cristo. En esto también hay muchos maestros de la palabra en YouTube que se ve, que hay también uno mirando esos pastores que enseñan la palabra, hay uno, gracias al Señor, te va dando entendimiento. Y la mayoría piensa que estudiar la palabra es pecado. ¿Cómo estudiar la palabra hace pecado si la palabra misma es la que nos hace libre, la palabra de Jesucristo? Hay un texto que dice que tenemos que estudiar la palabra. Totalmente. Pablo resalta, ¿sí? Pablo resalta, así que la hermana Alicia, si tiene algo para aportar. Sí, estaba meditando en la palabra donde dice Jesús, le decía, porque ellos no entendían lo que él quería decirle. Entonces le vuelve a decir, le volvió, dice Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, cuando hay una palabra como dice, de cierto os digo, es como que está resaltando que es muy importante lo que va a decir, que Él es la puerta, como decía Nico hace un rato, que hay personas que quieren llegar a Dios por otro medio. Por otro medio, exactamente. Por otro mediador. Y la palabra acá nos dice claramente que Él es la puerta. Y ahí en Timoteo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, la puerta de las ovejas es Jesús. No podemos llegar al Padre si no es por Jesús. No es por ningún otro ser humano, otra figura que no sea Jesucristo. Que no sea Jesucristo. Entonces dice más. El verso 8 dice, todo lo que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas.
O sea, la persona que está acostumbrado de escuchar a su pastor, o sea, de leer la palabra, que está meditando constantemente, no se va a dejar engañar fácilmente. Porque si viene una persona y me dice a mí, no importa tu vida, no importa lo que estás haciendo, si vos vivís en pecado, vivís bien, no importa, Dios igual te ama, porque Dios es amor. Y Él te va a perdonar porque Él te ama. Y no importa cómo estás. Si estás viviendo en pecado, vos andás a tomar la Santa Cena, viví tranquila, total vas a ser salvo, ¿para qué vas a cambiar de vida? Si me dicen algo de eso, yo que estoy escudriñando la palabra, yo me voy a dar cuenta que es un ladrón, que es un salteador, que es un engañador. Y no voy a oír la voz, ¿por qué? Porque por eso dice la palabra, que mis ovejas oyen mi voz, y escucha la voz del extraño y no le obedece, porque ya está persuadida, ya está sabiendo que le va a engañar, que le va a llevar a destruirle nada más. Hay gente que dice, no importa, no cambies de vida, vos andá a la iglesia y vos vas a ver lo que va. Todo te va a ir bien, vas a mejorar, vas a tener esto, vas a tener aquello, vas a tener lo otro, y le prometen una vida que no existe. Porque el camino del Señor es un camino difícil, que va a haber espinos, va a haber totalmente, sí, quizás escombros, va a haber cosas que nos va a molestar para transitar, pero la palabra del Señor dice que su palabra es lámpara a nuestro camino, que nos va a ir alumbrando y nos va a ir mostrando por dónde tenemos que caminar. Entonces la palabra también nos muestra cuando hay un lobo esperando, cuando hay un pastor engañador, o que se dice ser pastor pero en realidad no son. También la palabra ya nos advierte. Entonces la persona que está conociendo a su pastor, por eso es tan importante, Nico, estudiar la palabra. Entonces cuando alguien viene y te dice, no, esto es así, y uno que conoce la palabra dice, no es así. Pero uno a veces no se va a poner a discutir, simplemente no le escucha y sigue el camino que a uno le parece. Que la palabra no indica. Exactamente, que la palabra no indica. Y acá viste en el verso 9, que voy a leer, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sé que acá Jesús está diciendo que Él es la puerta. Y hoy en día vemos también donde que ya no predican una salvación. Ya Jesús, casi hay muy pocas iglesias que mencionan a Cristo. Predican la palabra, hablan la palabra así medio por leen, y existe mucho el tema de la prosperidad. Exactamente. Que predican un evangelio falso donde la gente se engaña, ¿viste? Porque dice, no, vas a tener dinero, vas a tener auto, vas a tener casa, pero eso no es lo fundamental. Dios quiere que vos seas salvo. Totalmente. Pero bueno, cuando vos sos obediente a Dios y escuchás la palabra del Señor, obviamente vas a ser bendecido. Totalmente. Porque el Señor ya tiene la bendición para sus hijos. Quizá vas a tener auto, quizá vas a tener casa, no digo todo grande, pero vas a tener. ¿Por qué vas a hacer? Porque sos bendecido por Dios. Pero el tema es cuando te dicen que ya vas a ser prosperado en gran manera. Como dijo la hermana Alicia anteriormente, le dice que todo está bien, anda en una vida que no debería andar, pero como dice el hermano Roque, también le hablan de un evangelio de la prosperidad, que la misma palabra dice que nosotros como hijos de Dios, Pablo mismo mencionaba que íbamos a tener tribulaciones, íbamos a pasar necesidades incluso, pero que siempre confiemos en Dios, que Él iba a sustentar. La misma oración que yo hablaba video atrás, danos el pan de danoslo hoy el pan de cada día. Pedir a Dios que Él te sustente cada día, no el día de mañana, sino que siempre estar ahí. Gracias al Señor. Y eso, como decía el hermano Roque, le prometen un evangelio de prosperidad que la Biblia no resalta mucho eso, como decía el hermano Roque, sino que se basa más en Cristo, en Jesús. Y ahí donde muchas personas se enojan con Dios porque dicen, no me fui a la iglesia porque me prometió que yo iba a tener casa, iba a tener auto, iba a tener dinero, y me voy y sigo en la pobreza. Tremendo la palabra. Y lo que resalto también, Nico, que para entrar por esta puerta, dice la puerta de las ovejas, tener que ser oveja. Tener que ser una oveja. Y para ser una oveja hay un requisito también, ¿no es cierto? Y acá vemos que Jesús es la puerta.
Para ser oveja, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros no tenemos la naturaleza de oveja, tenemos que recibir una transformación. Debemos ser transformados. Yo, por ejemplo, pongo mi ejemplo, antes de venir a los caminos del Señor tenía una vida que no era de oveja. Era quizás de cabrito, que tenía una vida de rebeldía, era quizás una vida que no agradaba a Dios, era prepotente, agresiva, todo las características de un cabrito. Pero yo necesito ser oveja, porque dice la puerta de las ovejas. Para ser oveja yo tengo que tener una transformación. Y esa transformación solamente lo puede hacer a través del Espíritu Santo de Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Yo acepto ese sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz, que Él murió por mis pecados. Yo reconozco ese sacrificio y esa sangre que Él vertió en la cruz me limpia a mí y me transforma en una oveja. Perdona mis pecados y me reconcilia con el Señor. Sería con Dios Padre, por medio de la sangre de Jesucristo. Entramos ahí. Ahí entramos en el redil de las ovejas y tenemos comunión con el Padre. Ahora bien, ahí como hoy estaba resaltando el hermano Roque por el tema de la prosperidad, que muchos dicen, no, vení porque vas a ser próspero. Pero la prosperidad no es evidencia de salvación. De ninguna manera. Porque hay megas iglesias donde hay multitudes, pero no todos son salvos. No todos son temerosos de Dios. Hay muchos que van atrás de un milagro, atrás de algo nada más, pero no van queriendo cambiar de vida. No van reconociendo sus pecados. No van diciendo, bueno, me duele ser como soy, yo necesito ser transformado. Yo ya no quiero vivir más mintiendo, no quiero vivir más en pecado, no quiero vivir más en fornicación, no quiero vivir más pecando, no quiero vivir más robando, no quiero vivir más gritando o teniendo una mala vida. Porque muchos viven una mala vida y no quieren vivir así. Porque hay un vacío en su corazón que no hay nada que pueda llenar ese vacío. Quizás pueden tener dinero, pueden tener placeres, pueden tener bebida, todos los gustos que quieran, los lujos que tengan, pero en el fondo del corazón hay un vacío que solamente lo puede llenar el Señor. Entonces acá el Señor está diciendo que Él es la puerta de las ovejas. Nosotros de este lado de la puerta, por ahí, si no somos ovejas, Él puede hacer esa transformación y transformarnos en ovejas, pero necesitamos pasar por esa puerta que es Jesucristo. Amén. Y la oveja tiene una característica, ¿no es cierto? Tiene varias características. Y varias, sí. Como el cristiano. Totalmente. Como el cristiano debe marcar la diferencia. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, pero no marca la diferencia. Y el cristiano tiene que sí marcar la diferencia. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con otro que sé que es de la iglesia, algunos por ahí tienen vergüenza de saludarte con la paz del Señor. No te saludan con la paz del Señor y está demostrando que no es cristiano en realidad. Y uno tiene que marcar la diferencia, bueno, saludar con la paz del Señor y bueno, si no es cristiano, saludar adecuadamente. Claro, sí, sí. Marcar una diferencia de cristiano, no ser como serían los que no van a la iglesia, ¿no es cierto? Que bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Entonces nosotros como cristianos debemos marcar la diferencia y demostrar que somos verdaderamente hijos de Dios. No es así nomás y eso es comparación con la oveja, ¿viste? Claro, que voy a la iglesia y ya está todo bien. Pero como decía el hermano Roque, sabemos que la oveja tiene varias características. La oveja sí o sí depende del pastor. Si usted ve la característica de la oveja y lo que están mirando, si usted busca las características sí o sí, depende del pastor 100%. Son cortas de vista. El pastor le tiene que ya aguas, como decía el Salmo 23, Jehová es mi pastor, que ahí David menciona, a aguas tranquilas me lleva. Porque el pastor sí o sí le tiene que llevar a ese lugar a comer el pasto correcto. ¿Por qué? Porque la oveja se pierde.
La oveja es corta de vista, no ve el peligro que está a su alrededor. Y tiene que depender sí o sí del pastor. Ahora, ¿cómo vamos a ser hijos de Dios si nuestro orgullo dice que nosotros tenemos todo gracias a mi fuerza? ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos y decimos, no, esto tengo gracias porque yo trabajé? Sino que siempre, a la mayoría que vemos todo, gracias a Dios tengo esto. Gracias a Dios tengo mi familia, gracias a Dios tengo mi hogar, gracias a Dios tengo las cosas materiales. Pero la oveja sí o sí depende del pastor. Y si la oveja anda descarrilándose para un lado, también dice que el pastor le quiebra una pata. ¿Para qué? Para que ella se vaya corrigiendo, y el pastor ahí le tiene entre su regazo hasta que ella se cure, porque le pone una venda con un palito para que se vaya recuperando. De tan traviesa que el pastor le tiene que hacer eso. Y he escuchado, seguramente de la hermana Elisa, el hermano Roque también, que dice, Dios no es malo porque Dios nos castiga. Y la misma palabra nos menciona, yo como padre corrijo a mi hijo. Creo que en el libro de Proverbios está. Así como el padre corrige al hijo, también Dios nos corrige. Totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos descarrilar como esa ovejita también que quiere andar por otro pasto que no corresponde. Y ese pasto también representa la palabra del Señor, que tenemos que alimentarnos conforme a la palabra del Señor. Gracias a Dios. Y esa es la característica también de la oveja. Y la oveja también llega un momento, creo que es en el verano, si no me equivoco, que el pastor le tiene que ungir aceite en su cabeza. ¿Para qué? Para que la mosca no venga ni haga nido en sus fosas nasales. También otra enseñanza de la oveja, que necesitamos ahí la protección, la unción del Señor en nuestra vida. Gracias a Dios. Qué tremendo, ¿no? Las características de la oveja. De la oveja. Y vemos ahí que la oveja es dependiente, depende del pastor. Por eso un buen pastor siempre va a estar dedicado, va a estar mirando. Dice, en agua de reposo me pastoreará. Y vemos que una de las características que las ovejas son muy torpes. Exactamente, son torpes. Sí. Entonces necesita la guía del pastor. El pastor le va a llevar a donde hay aguas tranquilas. Porque si no, esa ovejita puede ir donde hay aguas turbulentas, donde se puede deslizar, se puede caer y puede ser arrastrada por la corriente. Por la misma lana, cuando se moja queda más pesada, y ahí ya se le dificulta más salir del peligro. Y también acá la palabra dice, entrará y saldrá y hallará pasto. O sea, lo que el Señor está diciendo, yo tengo el buen alimento. Él va a entrar y va a salir siempre y va a encontrar alimento. Tenemos esa seguridad. Por más que haya aflicción, por más que tengamos lucha, tengamos pruebas, siempre el Señor nos va a estar alimentando, nos va a estar sustentando, porque la misma palabra dice, aunque pase por las aguas, no te anegarán. Y si pasa por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. O sea que el Señor siempre va a estar. Por ahí vamos a sentir el calor por ahí del fuego, pero no te va, porque Él siempre te va a estar alimentando. ¿Esto qué significa? Que a través de la palabra Él te va a ir sustentando, te va a ir mostrando el camino, cómo seguir. Y uno va a estar fortalecido porque va a tener fe, va a tener esa confianza en el Señor. Y vemos que también dice que sobre delicados pastos te hará descansar. Y vemos que la ovejita va y quiere comer el pasto fresco, pero también a veces por ahí no conoce y quiere comer también algún veneno. Totalmente. Entonces el pastor siempre tiene que estar amaestrándole, llevándole. Y si persiste en querer comer veneno o ir por otros lugares, como decía Nico, le rompe la patita, pero no lo hace por maldad, lo hace por bien. Porque si no le rompe la patita, va a sufrir peor, porque va a tener una muerte desastrosa y no va a ser salvo, no se va a salvar del peligro, va a pasar mal. Entonces, por amor, el pastor le quiebra la patita, sabe que ese dolor va a ser un momento, pero después se va a restaurar y va a ser salvo. Totalmente, sí. Qué tremendo, ¿no? Todo lo que podemos sacar de estos versículos, y hay mucho más seguramente, sino que yo la verdad que no estudié nada todavía de este tema, pero seguro que si uno se pone a buscar información, va a encontrar muchísimo más. Amén. Así es. Dice el versículo 9 que damos, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paz. La seguridad que Cristo también dice que seremos salvos. Amén. Pero solo por medio de Él, porque Él es la puerta. Gracias al Señor. No hay otro camino. No hay otro camino. No hay, como decía la hermana Alicia, otra imagen, solo Jesucristo. Y el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Acá también lo que me gustaría resaltar, que acá no está hablando justamente del diablo. En mi ignorancia muchas veces he dicho, cuando comencé los caminos, sí, porque el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero si nosotros leemos el versículo 8, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Lo que Jesucristo está diciendo acá, aquellos que vinieron dijeron que era pastor, y nosotros si leemos en el Antiguo Testamento, Dios siempre habló a los pastores ese que maltrataba al pueblo de Israel. Aquellos pastores que se prevalecían, en otras palabras, de las ovejas débiles, dando carga, poniendo carga sobre ellos que no podían ni siquiera ellos llevar. También Jesucristo le hablaba a eso a los fariseos. Incluso Jesucristo dijo, sí, hagan lo que ellos le dicen, porque ellos enseñaban las palabras, pero no hagan lo que ellos hacen. Sino que Jesucristo dio un consejo, sí, obedezcan a Dios, obedezcan la palabra, pero no hagan como decía el hermano Roque hoy, sus obras. Y acá vemos que está hablando de esos falsos maestros, falsos pastores, de ese momento de los fariseos, que los fariseos ponían carga y que ni ellos podían llevar. Amén. Tremendo también ahí me viene a la mente que habían los religiosos Sí. que por ahí se aprovechaban de las ovejas. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, una viuda que tenía mucha riqueza cuando su esposo vivía, queda viuda con toda una herencia, y ellos se acercaban, pero no se acercaban para ayudarle a la viuda, se acercaban por ahí para ver qué ventaja podían sacar. Sí. Entonces le decían, no, nosotros queremos protegerle, como ya no está el hombre de la casa y esto y lo otro, y le sacaban todos los bienes. Entonces Jesús hace mención y dice, ladrones y salteadores. Amén. ¿Por qué? Porque estaban mirando nada más a ver qué provecho pueden sacar del pueblo. Y así le dejaban a muchas viudas, le dejaban sin nada, sin el sustento. Y si una viuda, una persona quedaba viuda siendo muy pobre, ni siquiera No iban a daban verla. artículos, sí. Pero si tenía alguna herencia la viuda, sí rápido iban a ver qué provecho podían sacar. Haciéndose como buen pastor, como que se preocupaba por la persona, pero en realidad lo que quería era sacar provecho. Por eso la palabra dice ladrones y salteadores. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida. Lo que el Señor estaba diciendo, no son todos iguales. Yo no soy así. Conmigo van a tener paz, conmigo van a tener seguridad. Yo realmente soy el buen pastor. Mi vida yo voy a dar por las ovejas. Porque si bien el lobo dice un poquito más abajo ahí, Sí. aquel asalariado, aquel que no tiene compromiso, aquel que está ahí por la plata nada más, ve el peligro, ve que viene el lobo, ve que hay algo que le pueda hacer daño, Dañar a la salen a oveja. correr y le deja a las ovejas que sean devoradas. Pero él dice, yo mi vida voy a poner por las ovejas, yo respondo con mi vida. Y fue lo que hizo el Señor, fue lo que hizo Jesús. Él murió para que nosotros tengamos vida. Este es nuestro Salvador. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Sí, la palabra de Dios nos llama la atención siempre y nos corrige, ¿no es cierto? Porque acá el Señor está diciendo que hay mucho hoy en día, pasaba en ese tiempo, sigue pasando, pasó, va a seguir pasando, donde hay mucho atrás del dinero y engañan a las personas, malos viejitos que por ahí ven poco, por ahí no entienden mucho y le estafan con palabras engañando. Pero también hay un castigo para esa gente, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Hay un castigo, no le va bien en la vida. Cosecha maldades, no prospera. Tiene maldición. La generacional también, para él y la descendencia. Justamente el video anterior leía ahí de Naamán y Eliseo. Cuando Eliseo no recibió la bendición que traía Naamán, dijo, no es necesario. Bueno, en ese momento yo explicaba que la salvación no se compra, la salvación no se cobra, no hay que hacer un pacto con Dios para salvación, nada, sino que la salvación es gratuita, así como, porque la lepra en el antiguo ahora representa el pecado de la humanidad. Sí. Y bueno, por ahí vemos a Giesi, el criado de Eliseo, que el escondido de Eliseo fue y agarró le pidió algunas cosas, mintiendo nuevamente.
que llegaron 2 hijos de profeta y esto, y bueno, la cuestión es que le pasó todo eso, pero por causa de ese pecado, la lepra pasó para Giezi y también para su generación. Y ahí vemos a Giezi que ya en él surgió en su corazón las riquezas. Ya no le interesó la palabra del Señor, sino que fue por la riqueza. Y acá vemos que estos hombres que vinieron, dice, para hurtar, matar y destruir, a ellos no les interesa la vida de la oveja, como decía la hermana Alicia. A ellos no les importa si tú pereces, a ellos no les importa si en tu casa vos pasas hambre. No, ellos lo que quieren es sacarte, no tienen misericordia. Y como decía el hermano Roque, por esa causa viene maldición. Y la misma palabra nos enseña, no es que nosotros lo estamos maldiciendo de ninguna manera, sino que estamos resaltando que por esa causa van a tener un castigo, porque así el Señor lo dice en su palabra. No es que nosotros seamos malos ni nada de eso, pero la palabra mismo resalta Es eso. la palabra del Señor que está Totalmente, hablando. sí. Y si la palabra de Dios dice, tenemos que obedecer. Obviamente que uno ora, pida a Dios misericordia, que se puedan convertir, que puedan cambiar sus pensamientos. Pero eso también ya depende de ellos en cambiar. Dios no puede hacer todo por nosotros. Nosotros oímos la palabra, como decía la hermana Alicia, y cuando oímos la palabra ya, de cabrita, empezamos a conducirnos como ovejas del Señor. Amén. Bueno, y sigue diciendo, versículo 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 12, mas el asalariado, que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata a las ovejas y la dispersa. Lo que la hermana Alicia resaltaba hoy también, que a ellos no les interesa. Ellos ven el peligro y te van a dejar perecer. Como mencionaba de la viuda, incluso los huérfanos seguramente en ese tiempo no le ayudaban. Y acá el Señor nos está hablando de ese, que Él es el buen pastor y Él da la vida por sus ovejas. Y Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. A eso es lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo. Dice, más el asalariado, que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Versículo 13. Amén. Amén. Qué tremenda la palabra. Y el 13 dice, así que el asalariado huye, porque el asalariado y no le importa las ovejas. O sea que no le importa nada. Si, por ejemplo, en la iglesia hay personas que están pasando mal, el pastor no le importa lo que está pasando. No está, ¿viste? No está en el momento que el hermano necesita, por ejemplo. Claro. Y eso muchas veces nos toca a nosotros también, como cristianos. Como cristianos, si totalmente. vemos la necesidad de alguno, debemos ayudar. Totalmente. Donde lo que esté en nuestro alcance, ¿no es cierto? ¿No? Pero siempre tenemos que tender la mano como cristianos, bendecir a la otra persona, a la que está pasando mal. Y si hay necesidad de ayuda, bueno, ayudar. Claro, y siempre hacer de corazón, no esperando algo a cambio del Señor, Claro, no por interés, sino que por amor a Cristo. Por amor a Cristo, exactamente. Van a haber hermanos que sí van a poder y otros hermanos que no, que se entiende también eso, pero a veces la oración también ayuda. Amén. Cuando uno ora, Señor, no tengo para ayudarle ahora, pero te pido que tú lo bendigas, ayúdalo, como decía el hermano Roque. Si está en nuestro alcance, uno puede ayudar. Amén. Amén. Otra cosa que quiero resaltar acá en el verso 14, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, no debemos olvidar que el Señor te conoce, el Señor nos conoce. Y esto es lo lindo, cuando somos ovejas del Señor, el Señor dice, yo te conozco. Yo soy tu pastor, no te va a faltar nada, nadie te va a dañar, nadie te va a lastimar. Él no va a dejar, no va a permitir. Por eso nosotros estamos seguros en las manos del Señor. Quizás van a venir a querer, quizás debilitarnos, pero la palabra del Señor, cuando uno está conociendo al Señor, sabe, porque dice, cuando viene alguien y te dice ahí en el libro de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, cuando la gente por ahí viene, te insultan, te dicen cosas, mintiendo, maldiciendo y diciéndote un montón de cosas, dice la palabra que nosotros tenemos que gozarnos y alegrarnos. Fíjese, hasta tal forma que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque nuestro galardón es grande, dice.
porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Él nos conoce y las ovejas conocen al Señor. Entonces saben que por más que esté pasando momentos difíciles, que el pastor va a estar ahí, que no le va a dejar perecer, que quizá va a pasar por un momento, una circunstancia difícil, pero David, el Señor siempre nos va a... David resaltaba que anda en valle de sombra de muerte, decía. No temerá mi corazón. No temerá mi corazón. Exactamente. Y es tremendo porque también David, él como pastor, rey, apareció también el oso, y él tuvo que pelear con el oso, y me imagino que no habrá sido fácil, De ninguna manera. porque tuvo que luchar, ahí estuvo quizás en peligro de muerte, pero Dios le dio victoria, porque él estaba ahí. Él es el buen pastor, como dice, y va a estar cuidando, velando por nosotros. Entonces, debemos vivir confiados, debemos vivir tranquilos, seguros, no atemorizarnos por lo que dicen, por las cosas que van a suceder, sino simplemente tratar de confiar en el Señor y decir, Señor, tú me conoces y yo te conozco. Tú me conoces que soy tu oveja, que estoy tratando de servirte. Por eso es tan importante uno ser obediente a la palabra. Si uno está en desobediencia, ahí yo no digo que vamos a tener la protección del Señor, pero si estamos dentro de la voluntad de Dios, dentro del redil, si no saltamos como dice la cerca para salir para otro lado, estamos dentro del redil, estamos bajo la cobertura y la protección de Dios. Ahora cuando nosotros no queremos oír y salimos por nuestra cuenta, ahí ya no hay más, digamos, la responsabilidad del Señor, sino que nosotros tomamos esa decisión de salir. Y viene la consecuencia. Siempre viene la consecuencia. Claro, porque si saltamos del cerco, por ejemplo, significa que ya no escuchamos la palabra de Dios y ya nos vamos para otro lado. Y ahí está el peligro, están todas las clases de peligro. Un ejemplo, ponerle que estamos bien en la iglesia, estamos concurriendo y de repente no voy más a la iglesia. Me quedo en mi casa nomás, voy a salir a tomar una cervecita por ahí, no sé, por cualquier lado, pero a la iglesia no voy más. Entonces estamos pisando fuera, ya no estamos con la cobertura. Ya el Espíritu Santo, ya nosotros, pero no es que el Espíritu Santo se fue de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de él. Claro, entristecemos Y salimos de su cobertura. Entonces corremos todo tipo de riesgo, todo tipo de riesgo. Porque afuera está todo lo malo, ¿no es cierto? La mala persona, todo lo que vos te puedas imaginar está afuera. Sí, la mayoría piensa, no, ya sos salvo, no pasa nada, seguir pecando, seguir haciendo eso, seguir haciendo lo otro, Cristo ya murió por nosotros. Está saltando la cerca, no está entrando por la puerta que es Jesucristo, como lo demanda acá la palabra. Y el versículo 14 decía la hermana Alicia, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, Jesucristo, resaltando una vez más que Él venía por parte del Padre a hacer este trabajo. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no creían que Él venía de Dios, pero Él siempre ponía en primer lugar al Padre. Dice, yo soy, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. No es como el asalariado, que el asalariado huía, sino que acá Él dijo, yo pongo mi vida, por las ovejas. Amén. Pero tenemos que ser ovejas. Tenemos que ser ovejas, no cabritos. No cabritos, como decía el hermano Roque, salimos por otro lado haciendo cosas y creemos que somos todavía una oveja. Pero eso no quiere decir que, como dijo la hermana Alicia, que venimos al camino de Dios todo es color de rosa, de ninguna manera, y siempre resalto eso, que cuando venimos a Cristo ahí recién empieza el verdadero problema. Pero tenemos que aferrarnos a Cristo. Amén. El versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. El Señor Jesucristo resaltaba ahí que era necesario que Él salga a buscar, porque dice, también tengo otra oveja que no son de este redil, aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Sabemos que Jesucristo también se refería en ese momento a las ovejas de Israel, pero Él decía, no son ustedes lo único de la salvación, sino que yo tengo otras ovejas que son de otros países, en ese momento, para entender ahora, que son de otros países, van a oír mi evangelio, van a oír mi palabra, y por medio de mi palabra, ellos van a ser también de este redil. Ahora somos todos hermanos en Jesucristo. No importa religión, no importa origen, no importa nada, sino que todos somos uno gracias a Jesucristo. Amén.
Todo lo que creen en Él y le dio la potestad de ser hijo de Dios. Y ahí tenemos al Padre, a Dios, gracias al Señor. Ahí si Roque o la hermana quiere añadir algo. Claro, porque ahí Jesús decía que Él es la puerta, ¿no? Ujú. Decía también, tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que estaba hablando evidentemente al redil, que Jesús era judío, Ajá. y no por los judíos. Pero por esta puerta que es Jesús también podían entrar los gentiles. Ujú. Entonces, vemos ahí cómo Él vino no solamente por los judíos, sino por toda la Por humanidad. todas las manos. Gracias a eso, hoy nosotros podemos estar hablando de este pastor, reconociendo también que es nuestro pastor. Ujú. Y bueno, gracias a esta salvación tan grande, tener esta posibilidad de poder ser salvo, de poder cambiar de vida, de poder tener esta alegría de poder servir al Señor, es algo tan lindo. Y también tenemos que alcanzar a aquellos que por ahí viven una vida errada, diciendo, bueno, ¿será que Dios se acuerda de mí? ¿Será que yo tengo la posibilidad de cambiar? Soy una persona mala, soy una persona de mala vida, hice tantas cosas. Porque hay muchas personas que por ahí tuvieron una vida errada antes de conocer al Señor, o simplemente no entienden el amor de Dios. Y dicen, no, yo creo que ya no tengo perdón porque yo hice esto, hice lo otro, hice tanta maldad en mi vida. Pero Jesús también vino por esas personas. No importa el pecado, no importa cuántos años pueda tener, no importa la maldad, las cosas que se hizo, lo que importa es que haya un verdadero arrepentimiento, que en el corazón le pese la vida que llevó y quiera cambiar, quiera ser otra persona. Quizás estamos hablando quizás a alguien que fue falso pastor por mucho tiempo, falso ministro, que vivió doble vida, un poquito con Dios y otro poquito en el mundo, y estaba sabiendo que estaba en pecado, quizás haciendo las cosas mal, pero seguía engañando. También hay solución, también hay oportunidad, perdón. hay perdón para esa persona que quiere ser transformada, quiere cambiar, pero debe hacer un compromiso, debe hacer una negación y decir, venir con ese verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento, porque el remordimiento es cuando uno no puede estar tranquilo de tantas cosas que le viene a la mente las cosas malas que hizo, pero el arrepentimiento es cuando a uno le duele lo que hizo, cuando uno se siente mal, se siente despreciado, se siente con ese peso y no quiere vivir más y quiere cambiar. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Exactamente. Y ese es hoy en día poco se habla en la iglesia, viste, que del arrepentimiento verdadero. O sea que te tienen ahí, no te enseñan mucho, viste, para que vos no te enteres de muchas cosas, entonces te van llevando, ¿viste? Pero yo lo que quiero resaltar es que la palabra de Dios nos enseña a que tengamos buena vida, que el Señor nos quiere dar buena vida. Totalmente, sí. Y también nos quiere dar la salvación, que es muy importante. Hay muchas personas que van a la iglesia y por ahí no saben que hay la salvación. Van porque, bueno, el Señor sanó, el Señor me curó de esto, me curó de aquello. Y la iglesia nunca escuchó que hay una salvación, para el alma. Y ese es el premio que nosotros tenemos. Es un regalo no merecido. Un regalo no merecido, pero al final de nuestra carrera es nuestro premio. Pero tenemos que ser pelear. obedientes, tenemos que pelear la buena batalla. Totalmente, sí. Y tenemos que poner por obra la palabra de Dios y andar como dice la palabra, ¿viste? No es malo, no es difícil tampoco. Si nosotros hacemos bien las cosas, pero si no hacemos bien las cosas se empiezan a tambalear. Pero si hacemos bien las cosas podemos llegar al trofeo, así que el Señor nos el Señor nos promete. Me llamaba mucho la atención lo que estaba diciendo acá el hermano Roque, que a veces la gente está en la iglesia pero no sabe por qué. Muchos van porque quieren un milagro, o necesitan una sanidad, o hay algo en la casa que quiere cambiar, pero no van con esa meta de decir, yo estoy mal, yo necesito, Claro. la vida que estoy llevando está mal, yo quiero cambiar, yo necesito ser perdonado.
Eso es lo más importante, reconocerse pecador, reconocerse que necesita ser lavado, limpiado, perdonado. Y lo peor que hay cuando uno tiene culpa, cuando hay esa culpa que te está pesando. Hay mucha gente que por ahí, en lo poco que tengo también sirviendo al Señor, he escuchado muchos testimonios, gente por ahí que viene y quiere hablar con uno, te quiere contar la vida, y te dicen, te empiezan a contar y te dicen, yo viví tanto, hice tanta maldad, ¿será que Dios me perdona? Yo cometí asesinato, yo abusé de alguien, violé a tal persona, y te empieza a contar la vida y te dice, ¿será que yo puedo ser perdonado? ¿Será que con una vida así, será que yo le importo al Señor? ¿Será que Dios puede cambiar mi vida? Y yo siempre le digo, si hay un verdadero arrepentimiento, Dios perdona. Todo es posible. Por supuesto, uno sufre consecuencias por el pecado que hizo. La consecuencia, tarde o temprano, va a llegar. Hay una consecuencia. Pero lo lindo que es cuando Dios te perdona, cuando Dios te restaura. Y evidentemente viene la consecuencia, pero ya con la ayuda del Señor uno ya sabe cómo sobrellevar. Y esto es muy importante. Saber no importa. Quizás hay alguien que nos está mirando, quizás fracasó muchas veces intentó cambiar, pero no puede, o se le hace imposible. Yo quiero animarle a que sea sincero con el Señor y a decirle, Señor, yo no puedo hasta ahora, pero yo quiero cambiar. Necesito tu ayuda. Necesito que tú seas mi pastor, porque hasta ahora tengo la mirada muy corta, tengo la vista muy corta. Soy torpe, me desvío. Cuando quiero seguirte, Señor, nuevamente vuelvo a caer en el barro, nuevamente vuelvo a hundirme en la desesperación, en el tormento, nuevamente vuelvo a caer y a embarrarme. Yo necesito ser guiado por ti y ser sincero con el Señor y escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando escuchamos la palabra. Y la palabra dice que siempre hay una salida para aquel que se arrepiente. Dice la palabra del Señor, creo que ahí en el Salmo 32, mientras callé, dice, envejecieron mis huesos dentro de mí. Pero una vez que confiesa el pecado y se aparta, alcanza la misericordia del Señor. Mientras que uno calla, mientras que uno está ocultando las cosas, ahí está el error, porque ahí viene el ay, ahí viene el dolor, ahí viene quizás esos tormentos que la gente vive. Pero cuando uno confiesa y se aparta, alcanza misericordia y el Señor nos lleva de la mano y nos va a llevar siempre a un puerto seguro. Y yo muchas veces también he visto ministros del Señor que decían que eran ministros del Señor, pero en realidad estaban llevando doble vida. Muchos también, Nico, que entregan por ahí profecías falsas. Sí. Y dice, el Señor te dice tal y tal y tal cosa. Y el Señor ni enterado está que dijo eso. Y pasa mucho más. Pero lo importante es uno reconocerse y apartarse. Quizás alguien quizás nos va a mirar a través de estos videos y quizás va a decir, bueno, yo cometí ese error. Muchas veces quise ser grande, yo quise que la gente me vean, quise que la gente diga, mira, cómo es usado el hermano fulano, la hermana fulana, mira cómo Dios le usa. Y muchas veces no es Dios que está usando, sino es la propia carne, el propio ego, el propio orgullo, es por ahí. Y para ello también este buen pastor le está llamando para entrar nuevamente por la puerta que es el Señor Jesucristo. Él en una oportunidad dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en otra oportunidad le dijo al Padre, tu palabra es la verdad. Y Él es la palabra, Él es la verdad, Él es la puerta. Si nosotros nos volvemos a Él nos va a llevar siempre a una vida tranquila, a una vida justificada, a una vida de perdón, a una vida linda, donde vamos a poder gozar no solamente nosotros, sino nuestra descendencia. Muy importante. Y sabemos que Cristo nos va a conducir al camino correcto. Amén. Esa es la confianza que tenemos que tener también, que Él no te va a llevar en un acantilado y ese acantilado vas a caer, no, Él te va a llevar a un puerto seguro. Esa es la confianza que tenemos. Claro, porque viste la palabra de Dios ahí en el Salmo 119, versículo 105, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra
Y O sea que claro, y lumbrera mi camino, que nos va alumbrando, siempre y cuando nosotros atesoramos en nuestro corazón la palabra del Dios. Entonces vamos a ser alumbrados. No va a largar en un peñasco, como decía, de ninguna manera. va a llevar por el camino correcto. Pero muchas veces nosotros tropezamos siendo engañados también. Totalmente, sí. Ignorando, decir, ¿cómo puede ser si yo estoy yendo a la iglesia, yo leo la palabra y estoy aquí y me pasa eso? Estoy viviendo lo peor pero puede ser que no estamos entendiendo la palabra de Dios o somos engañados. Estamos siendo engañados. Pero si atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, como dice ahí el Salmo 119, que la palabra de Dios es una luz que nos va a guiar por el camino correcto. Él es que nos guía toda verdad y justicia, donde dice la palabra. Él es el único que nos puede guiar a ese camino, porque nosotros antes de estar no teniendo a Cristo ya estábamos en tinieblas. Pero cuando venimos a Cristo leemos su palabra y esa palabra, como decía el hermano Roque, es lumbrera a nuestro camino. Él nos indica cómo nosotros debemos andar. Y como decía la hermana Alicia, hay perdón para aquellos que se arrepienten. No es tarde. Si estás respirando en este momento, hay perdón. No dudes en el perdón del Señor, porque ahí es donde nosotros también le tratamos a Él como mentiroso. Porque la palabra dice que un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a despreciar, sino que si tienes un arrepentimiento verdadero, el Señor te va a perdonar. Y ese, como dije hoy, el arrepentimiento es un cambio de vida. Empezar de cero nuevamente, haciendo las cosas correctas conforme a la palabra nos va indicando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, seguimos con el versículo 17. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vemos ahí el Señor Jesucristo resaltando eso también, gracias al Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, dice el Señor Jesucristo, versículo 18, sino que yo mismo pongo, sino que yo de mí mismo la pongo, dice. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tremendo, ¿no? Que a Él no le quitaron la vida, sino que Él entregó la vida de Él para morir por nosotros. Él se entregó voluntariamente. Él se entregó voluntariamente. Y decía, pero me dio también el Padre la potestad de volver a tomar otra vez. Es el mandamiento que recibí del Padre. Que al morir Él iba a resucitar nuevamente. Pero Él dijo que nadie le quitó, sino que Él mismo dio la vida por nosotros, por lo que están viendo ahí a través de ahora en vivo y después también en la grabación. Dios mismo, Jesucristo, dio la vida por ti y por mí. Qué tremendo, ¿no? Nadie le mató a Él, sino Él se entregó. Él se entregó por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Ofrenda para el Padre sería, ¿no? Para él fue el Cordero perfecto. El Cordero perfecto. El sacrificio perfecto. Sí. Que fue de olor grato al Padre. Delante de Dios. Qué tremendo. Y acá dice que los judíos por ahí hay muchos que estaban malísimos. Decían, ¿por qué le escuchan a este? ¿Por qué le están escuchando? Tiene demonio este hombre. Totalmente. Y había gente que decía, no puede un endemoniado hablar de esa forma. De tal cosa. No puede un endemoniado abrir los ojos a los ciegos. O sea que estaba diciendo ahí que él estaba abriendo los ojos no solamente físico, sino también espiritual. Que él estaba diciendo, yo soy la puerta, yo soy aquel que le va a conducir hacia el Padre. El buen pastor. Volvemos otra vez. Porque los otros religiosos estaban siendo supuestamente pastores, pero no buen pastor. Jesús estaba diciendo, yo soy el buen pastor. Yo doy mi vida. Yo nadie me la quita. Exactamente. Yo doy y yo la vuelvo a tomar. Totalmente. Y dice que ese es el mandamiento que recibió del Padre. Porque como decía la hermana Alicia, que Él fue el sacrificio perfecto, agradado a Dios. Porque en Él no hubo pecado. En Él no hubo ni un pensamiento, nada. Él cumplió la ley al pie de la letra que ni un ser humano podía cumplir. Pero dice que Él fue como decía la hermana, un cordero sin mancha. Gracias al Señor.
este mandamiento recibí de mi Padre. Mi Padre dijo que yo cumpla y la puedo volver a tomar. Yo doy la vida, es mi voluntad. Yo la doy, gracias al Señor. Y el versículo 19 dice, como la hermana Alicia resaltaba, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Porque ellos no podían creer eso, los religiosos no podían creer. ¿Cómo siendo supuestamente hijo de Dios, va a venir, va a hacer el sacrificio agradable a Dios, en otras palabras? Dice, muchos de ellos decían, versículo 20, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? ¿Por qué le oís? Dice la pregunta. Decían otros, esta palabra no son de endemoniado, confirmaban. Gracias al Señor. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es algo tremendo. Y la mayoría creía. La mayoría creyó y la mayoría lamentablemente no lo hizo. Pero gracias a Dios que hoy en día podemos creer en su palabra. Yo a veces medito y resalto y digo, capaz que si yo estaba en ese tiempo iba a hacer lo mismo. Iba a decir que Jesucristo era un demonio. Iba a decir que Cristo no era un falso profeta. Pero gracias a Dios, como dijo la hermana Alicia, nos abrió los ojos espirituales. Muchas veces le hemos rechazado antes de venir a su camino, pero llegó el momento que a través de la palabra el Señor nos convenció de nuestros pecados y hoy, gracias al Señor, estamos en su camino. Amén. Y eso es lo mismo que pasa hoy en día con las iglesias, por ejemplo. Ahí las iglesias evangélicas tienen, como decir, una forma de cristiano, digamos, más cristiano que otros. Y antes había, ponerle, la religión, que bueno, era como una costumbre. Claro, Eran religiosos, ponerle, bueno, hoy tengo que ir a la iglesia y me voy a la iglesia, oro un rato y salgo y ya está, ya me voy. Era una costumbre. Era una costumbre nomás de ir a la iglesia. No, iba por ir nomás, no tenía ni un sentimiento ni nada. Iba a la iglesia, estaba allá y a su trabajo, lo que sea, pero no estaba ni enterado de lo que era Jesús. Que es Jesucristo. No estaba enterado. Y eso tenemos que cuidar nosotros hoy en día. Vamos a la iglesia es para adorar a Dios, para servirle de todo corazón, para que el Espíritu Santo more en nosotros. Porque es bastante, a veces se torna difícil. Totalmente. Pero sí. nosotros, atesorando la palabra de Dios y escuchando la voz del buen pastor, podemos tener victoria. Tenemos paz, en el momento de angustia tenemos tranquilidad. Viene la tormenta, podemos estar firmes porque estamos en Cristo. Amén. Que Cristo representa la roca, gracias al Señor, y podemos estar seguros en las manos del Señor. Amén. Estaba meditando también lo que decía Roque, el tema de que hay muchos que van por ir, nada más. Hay muchos que van para que la gente vea que va a una iglesia, como un religioso más. Digan, mira, como no falta ningún culto. Pero lo que nosotros tenemos que buscar, no qué dice el hermano de nosotros, sino qué dice Dios de nosotros. ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué culto le estamos rindiendo cuando vamos a la iglesia? ¿Vamos a la iglesia para que nos vea el pastor, los hermanos? ¿O vamos a la iglesia para adorar a Dios y decirle, Señor, acá estoy firme, en tu llamado vengo a adorarte, vengo, Señor, a servirte, vengo a agradecerte por todo lo que tú haces por mí? Y tremendo también la palabra que estábamos escuchando acá, que Jesús decía, yo doy mi vida, a mí nadie me quita la vida, yo la ofrendo. Y entrego mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiera. O sea, lo que él estaba haciendo, él estaba revelando aquí lo que iba a pasar, que él iba a morir, que él iba a estar ahí sepultado y que iba a resucitar al tercer día. No dijo así con esas palabras que iba a ser 3 días ni nada de eso, pero dijo, yo entrego mi vida y yo la vuelvo a tomar. Impresionante lo que había, esa revelación que él estaba mostrando ahí. Y la gente decía, no le escuchen, mira, tiene demonio, mira lo que está hablando. Está haciendo se cree tanto este hombre, tiene demonio mira, ¿quién no le conoce? Es el hijo de ahí del carpintero. Los hermanos están por ahí, mira lo que viene a decir Se cree que es el super hombre. Vaya a saber lo que decía, no es tan demoniado. Lo primero que decía, pero había otros que estaban escuchando, que veían, decían, no, este hombre tiene algo especial, no es un endemoniado.
¿Por qué? Porque cuando Él habla, uno siente algo diferente. Tiene paz. Cuando creo que está en San Juan capítulo 6, versículo 60 a seguir, que Jesucristo hablaba ahí de la multiplicación del pan, esas cosas. Él empezó a hablar que Él era el pan y que su sangre era el vino. Sería que su carne era el pan y su sangre era el vino. Y bueno, empezó a dar las explicaciones. Y los que le seguían decían, dura palabra es esta, ¿quién podrá oírla? Y dice que muchos se dieron vuelta y se fueron. Y Jesucristo se dio vuelta y le dijo, le preguntó a sus discípulos, Pedro, y a los que él había elegido, ¿quieren ir ustedes tras ellos también? No, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y esta persona que la hermana Alicia resaltaba, ellos estaban entendiendo que la palabra de Cristo que atesoraban en su corazón le daba una confianza, le daba una salvación, que ellos podían contar con Jesucristo. Pero aquellos que eran corazón duro no pudieron contemplar esa paz que Cristo vino a dar por el mundo. Claro, porque ahí en esos versículos que citaste hoy, eso pasó después de que Jesús hizo la multiplicación del pan y de los alimentos. Y dice que había multitud de gente que le seguía, pero le seguía por el beneficio. Le seguía porque decía, bueno, si estamos al lado de este hombre, vamos a vivir bien. Si estamos al lado de este hombre, no vamos a trabajar más, vamos a vivir tranquilos. Fíjate lo que hace, los milagros que hace, vamos a seguirle, vamos a estar. Y Jesús le dijo una cosa. Le dijo lo que costaba seguirle. Exactamente. ¿Qué es lo que tenía que, las cosas que tenían que pasar? Que no era así tan fácil seguirle nomás. Entonces le decía que él era el pan de vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Y ellos no podían entender porque estaban con una mente cegada por la avaricia, por la comodidad, buscando solo el beneficio, no buscaban otra cosa. Acá lo que el Señor estaba revelando, que Él tenía que morir por el sacrificio que Él iba a hacer por ellos, que el cuerpo de Él iba a ser molido, iba a ser entregado como sacrificio, y la sangre que derramaba era aquella que nos iba a limpiar. Pero ellos no, dice dura esta palabra, que acaso nosotros nos vamos a volver carnívoros, vamos a comer carne humana. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es eso? En otras palabras, hoy en día, ¿cómo podemos hacer eso? Este está loco en otra palabra. Sí, está mal de la cabeza, no quiere hacer comer carne humana. No, vamos a... Y dice que muchos volvieron. Muchos dijeron, no, no, así no. En la actualidad he escuchado de mi parte que un cristiano no puede comer un arroz blanco con huevo. No puede comer un reviro, como acá comemos mucho reviro, más en el invierno. No puede tomar un vaso de té con un pedazo de pan. Un hijo de Dios tiene que comer asado todos los domingos, tiene que comer cosas mejores porque somos hijos de Dios. Y la palabra no nos enseña eso. La palabra no. Y ellos iban por el pan y los peces. Ellos vieron el milagro, como decía la hermana Alicia, y fueron solo por interés. Claro, era fácil seguir a Jesús porque, bueno, vamos allá, quedamos un día y comemos. Claro, sí. Y después cuando Jesús habló estas palabras, ahí ya cayó. Se enojaron y se volvieron, ¿viste? Pero también así muchos le siguieron. No, claro, totalmente. Vemos que Pedro ahí resaltaba, solo tú tienes palabra de vida. ¿A quién iremos? En Jesucristo, en su palabra, ellos encontraban la paz. En una oportunidad Jesús le dijo, el que no aborreciere padre, madre, mujer e hijo, y aún su propia vida no es digno de él, exactamente. Lo que eso quería decir era toda la vieja vida que uno puede llegar a tener, ¿no? Todas las cosas atrás y enfocarse solo en Cristo, solo en Él. Bueno, hermanos, en esta noche lo que más queremos resaltar, ¿quién es el verdadero pastor? Lo que están viendo, queremos resaltar eso ahora. ¿Quién es el verdadero pastor? ¿Quiénes las ovejas? ¿Cómo se debe comportar una oveja, como decía la hermana Alicia, gracias al Señor? Y cómo pertenecer al redil del Señor Jesucristo. En esta noche ya queremos cerrar con eso, que nos enfoquemos en eso, en Jesucristo, en su palabra, en oír su voz, leer la Escritura, estudiar la palabra. No es pecado como algunos. No, yo solo me arrodillo y pido revelación a Dios, que está bien. Pero acá tenemos toda la revelación ya de parte del Señor por medio de los profetas y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué mejor revelación que la palabra? Amén. ¿Qué mejor revelación que la palabra de nuestro Dios que ya está escrita en este libro?
Así que yo le quiero animar a los que nos están viendo, los que nos van a estar viendo después en la grabación, que sigan confiando en el Señor, sigan confiando en el buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Lea las escrituras, lea la palabra del Señor. No nos dejemos que el enemigo venga a engañarnos, que falsos maestros, falsos pastores vengan a engañarnos. ¿Para qué? Para sacar beneficio de nuestra vida. Porque a ellos no les interesa. Ellos vinieron para, como dice la palabra acá, solo para hurtar, matar y destruir. A él no le interesa tu familia, a él no le interesa cómo está tu vida personal, no, él solo quiere sacar beneficio. Él solo quiere la lana de las ovejas. Lo que yo quería dejarle también es una pregunta. Si estamos siendo ovejas, si somos ovejas o somos cabritos. Y si somos ovejas, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. O sea, conocer la palabra del Señor, conocer la voz de Dios, es lo que nos tiene que interesar. Si somos ovejas, vamos a escuchar la voz de Dios. Y esa voz nos está llamando a que le sigamos. Amén. Amén. Bueno, yo lo que quiero resaltar en esta noche, doy gracias a Nico primeramente por invitarnos para hacer este programa. Y creo que no va a ser el último, ¿no? No. Vamos a seguir. Falta el otro tema todavía Falta el otro tema. Que estar hablando, sí. Y lo que quiero resaltar es que la única puerta, el único camino, el único sendero para llegar a la salvación es Jesús. Es la única puerta, no hay otro, no hay estatua, no hay... Hay una palabra que dice ahí, creo que en Génesis, no me acuerdo bien dónde, que no tenemos que hacer estatuas ni en el cielo, ni en la tierra, ni abajo en el agua. Éxodo 20. No tenemos que hacer nada, así que solamente Jesús es la entrada, no hay otro. Así que me despido con la paz del Señor a todos y un saludo grande a todos los oyentes. Amén. Así que bueno, agradecido con el Señor por esta enseñanza que tuvimos hoy, gracias a Dios. Como dijo el hermano Roque, no va a ser la última vez, tenemos que tocar todavía el tema. No lo tocamos hoy porque justo tuvimos un inconveniente, pero para el próximo video vamos a estar hablando del divorcio, y la otra palabra que siempre me olvido es el repudio. Ese vamos a estar hablando, que es algo tremendo también de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y acá le recomendamos, en el amor del Señor, a que busquen maestros de la palabra. Hay muchos maestros de la palabra que usted puede mirar. Tenemos Chuy Olivares, tenemos Yugel el otro, tenemos el hermano Armando Aldulcín también, y hay muchos predicadores ahí que puede mirar y le enseñan la palabra como debe ser. Yo le animo, como le animó la hermana Lisa, el hermano Roca, a seguir adelante, a seguir firme. No mire atrás, sino que siga mirando, enfóquese en Jesucristo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por ahí dejaste de congregar porque viste el problema de tu hermano, pero hoy la hermana Alicia resaltaba que tenemos que enfocarnos en Jesucristo. Nosotros como seres humanos vamos a tener errores, pero vos tenés que tener la vista en nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le agradezco a Dios por este video nuevamente, agradezco a ustedes por su tiempo, por estar ahí del otro lado, los que van a estar mirando también ahora la grabación. Dios les bendiga, compartan el video también para que otras personas puedan mirar y tener el conocimiento de cuál es el verdadero pastor, cuáles son las ovejas, y tener cuidado, gracias al Señor, con esos falsos maestros que vienen solo para matar, hurtar y destruir. Así que en este momento finalizamos, y bueno, que el Señor les siga bendiciendo a cada uno, y nos vemos el próximo video.